Bienvenidos a un programa más de Suportamed TV. El día de hoy, en este programa, vamos a hablar sobre la hepatitis, un tema, una enfermedad que todo el mundo lo hemos escuchado, hemos conocido de parientes que han tenido la hepatitis, no sabemos si es que existe una o varias hepatitis, pues bueno, todo eso lo vamos a hablar el día de hoy. En el marco también de la conmemoración del 28 de julio, todo 28 de julio se celebra el Día Mundial de la Hepatitis. Es un día para concientizar sobre la importancia de esta enfermedad para todo sistema de salud pública y también para los pacientes que conviven con esta enfermedad. Vamos a conocer más sobre ella y vamos a entender el por qué es necesario conmemorar, concientizar y saber prevenir esta enfermedad que es tan común lastimosamente y que, pues bueno, tenemos las herramientas para actuar sobre ella. El día de hoy nos acompaña para tratar el tema la doctora Angélica. Gracias por la invitación. Es muy importante poder tocar este tema de la hepatitis. La hepatitis, simplemente de forma global, para decirlo así, es la inflamación del tejido hepático. Tenemos varias formas en que el tejido hepático se puede inflamar. Principalmente en lo que compete al 28 de julio es debido a causas virales, virus hepatotropos, que se los dice, del grupo de los hepatotropos. Tenemos otras causas de inflamación hepática: autoinmune, tóxica por diferentes sustancias, medicamentosa, y las asociadas al hígado graso. Cuando el hígado graso se inflama, sea de origen alcohólico o metabólico, o no alcohólico, se podría también decir, también tenemos la presencia de hepatitis. Los virus de la hepatitis hepatotropos que estábamos comentando, tenemos varios, es una gama amplia, va desde la A hasta la E. Y los que cronifican son el virus de la hepatitis B y C principalmente. El virus de la hepatitis D, aquí en Ecuador no hay una casuística en donde nos indique que realmente este es un punto de relevancia, ¿no? O sea, no existen muchos casos de hepatitis D. Confirmados no tenemos el dato. Okay. Sin embargo, yo pensaría que sí haría falta investigar un poquito más acerca de este tipo de virus. El virus de la hepatitis E también podría cronificarse, ¿sí? Pero igualmente aquí registrados casos en el país tampoco tenemos una casuística fija. Y para el virus de la hepatitis D me olvidaba comentar que debe haber previamente el virus de la hepatitis B. Si es que no existe, el paciente no es portador del virus de la hepatitis B, la D simplemente no aparece. Por la constitución genómica que tiene este virus. Okay. El virus de la hepatitis A es más común, ese sí, hay en el país, hemos visto casos, muchos de las personas que nos están viendo probablemente o han pasado por el virus o familiares han pasado por el virus de la hepatitis A, que es totalmente prevenible, es un virus que no cronifica, pero que cuando el paciente llega a sufrir o padecer de este virus, pues verdaderamente, por decirlo de una forma común, lo tumba, ¿no?, a la cama y genera todo este proceso inflamatorio, afectación sistémica y que felizmente es autolimitado. O sea, se puede superar. Sí. Ajá. Y no hay una cronicidad del virus. Mientras que con el virus de la hepatitis B y con el virus de la hepatitis C tenemos una cronificación y una probabilidad de que generen unas consecuencias a largo plazo hepáticas y extrahepáticas. Las hepáticas pueden ser cirrosis o cáncer de hígado y las extrahepáticas, afectación sistémica vascular y renal principalmente, entre otras. Entonces, por eso es la relevancia de que nosotros estemos alerta a esto, hagamos un screening, hagamos pruebas. Las pruebas son fáciles, están a la mano y nos van a permitir evitar que esto siga progresando. El virus de la hepatitis B es 100 veces más infecciosa que el VIH. Entonces, podemos imaginarnos la cantidad de pacientes y de personas que pueden estar en todo el planeta sin saber que tienen o que portan
o que son potencialmente infecciosos. ¿Cuál es también lo importante del virus de la hepatitis B? Es que tenemos las vacunas para poder prevenirla. Y el virus de la hepatitis C, lastimosamente no tenemos vacunas, pero ahora tenemos medicamentos a la mano que permiten una curación muy efectiva sobre el 96%. Entonces tenemos herramientas para poder luchar contra este tipo de infecciones y de inflamación hepática que pueden llegar a dejar estas secuelas. Hay movimientos mundiales que buscan la erradicación de las hepatitis virales para el año 2030. Estos movimientos también, ellos sugieren que debe haber más de 1 millón de personas que no saben que son portadoras y que sufren de este virus. Y que, por lo general, si es que son mujeres, va a haber el riesgo de transmisión hacia sus hijos y ellos, si es que lo reciben de forma vertical, de madre a hijo, tienen mayor porcentaje de probabilidad de desarrollar un cáncer de hígado o cirrosis. Doctora, es muy interesante lo que usted nos acaba de decir. Sí, nosotros tenemos levantadas algunas preguntas de nuestros usuarios que normalmente nos hacen y un usuario nos preguntaba que tenía hepatitis C, obviamente, y que le dijeron que era peor que el VIH y que si es que esto era verdad. Y aquí ahorita usted lo acaba de topar y es interesante conocer, doctora, por qué. ¿Cuál es la relación, digamos, en sintomatología, entiendo yo, o digamos, en consecuencias en clínicas en el cuerpo entre el VIH y la hepatitis C? Un poco, indúzcanos en el tema. Pueden coexistir los dos virus. Puede usted ser portador de VIH y ser portador del virus de la hepatitis C. Ahí es un poco más difícil el manejo, el tipo de farmacología que vamos a manejar. Pero la ventaja de que ahora, desde el año 2018, ya se lanzó y se aprobó a nivel mundial los medicamentos para una curación del virus de la hepatitis C. Eso es lo bueno, ese es el punto a favor, digamos así. Entonces, esos tratamientos duran alrededor de 8 semanas, más o menos en promedio, y permiten al paciente superar la enfermedad. Ya no tenemos la necesidad de utilizar medicación que pueda tal vez afectar la curación del paciente y que probablemente tenga una recaída futuro. Ya ese porcentaje de recaídas se reduce apenas a un 4% de esas. Bastante. Realmente una cosa maravillosa y que hay que aprovechar. Entonces, pensaría que el paciente ahora tiene mayor probabilidad de superar la enfermedad que hace algunos 10 años atrás, por ejemplo. Correcto. Entonces, sí, hay relación entonces. Pero un paciente puede tener VIH y nunca tener hepatitis C o viceversa, ¿verdad? Así es. Entonces, la tranquilidad de que sí, es un virus asociado, pero no necesariamente consecuencia de... Claro, no es como la B y el D. Exacto. No. Ok, sí, claro, entendiendo que la D se produce cuando yo tengo hepatitis B. Sí. Perfecto, entonces las hepatitis más peligrosas podríamos hablar de que son la hepatitis B y la hepatitis C, las que mayor consecuencias tienen en nuestro cuerpo. Es interesante esto de la transmisión, doctora, de madres a hijos. Cuéntenos un poquito más cómo se produce esta transmisión. ¿De qué depende? Depende mucho de la carga viral de la madre. Si la madre tiene una carga viral alta, va a haber mayor probabilidad de que haya la transmisión madre a hijo. Es por eso la importancia del screening o de las pruebas en las mujeres en edad fértil o que estén embarazadas. Es sumamente importante y debe ser una prioridad en el sistema de salud pública. Y eso nos va a ayudar a poder saber manejar este tipo de pacientes. Ojo que si es una paciente portadora de virus B y tiene una carga viral baja o prácticamente nula, la probabilidad de transmisión a su hijo va obviamente a disminuir. Puede dar a luz normal, por ejemplo, con una ruptura de membranas menor a 6 horas, no hay problema. Puede dar de lactar siempre y cuando no haya carga viral. La carga viral va a marcar mucho esos hitos
en el manejo o en la relación madre a hijo, o en el tipo de parto que necesite la paciente recibir. Y por eso cuando se identifica una paciente portadora de virus B, debe ser vigilada, debe recibir atención dirigida a ese problema. Y después hacer un screening también a su niño. Una vez que haya nacido, vigilar al niño y que reciba la vacuna. Ahora, felizmente, la vacuna forma parte del esquema de vacunación para los niños. Entonces, ellos apenas nacen, van a recibir la primera dosis. Y de ahí, conforme vaya creciendo y recibiendo según el esquema del carnet de vacunas, el virus tanto de la A y la B, está ya estipulado dentro de la vacunación, del carnet de vacunas para los niños aquí en el país, felizmente. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de la hepatitis B que puede ser transmitida de madres a hijos. Correcto. ¿Cuáles son, hablando obviamente en general, pero también conociendo que existen varios tipos de hepatitis, cuáles son, por ejemplo, los signos y síntomas más comunes de una hepatitis A, que es, digamos, la más común y la que se supera, la que se puede curar, revertir? Debilidad, dolor abdominal, toma del estado general. No necesariamente va a haber ictericia, solo hay un porcentaje. El porcentaje va a variar tanto entre pacientes adultos como en pacientes jóvenes, pacientes niños. En los últimos años se ha visto que la cantidad de pacientes niños con hepatitis A ha disminuido muchísimo gracias a la vacuna. Y en cambio hay un mayor porcentaje de casos en pacientes adultos que no han recibido obviamente la vacuna. Entonces, no en todos vamos a tener el clásico de que está todo amarillo y el dolor, sobre todo del lado derecho, y toma del estado general. Realmente los síntomas de la hepatitis en general, de cualquiera de ellas, por A, B, C, D o lo que sea, van a ser no algo fijo, ¿no? Realmente dolor abdominal y toma del estado general puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, no es algo tan específico. Incluso pacientes con virus B pueden simplemente pensar que están agripados, por ejemplo, y pasa desapercibida la enfermedad, el virus, y no saben que son portadores. Hay pacientes que ni siquiera tienen mayor cosa de los síntomas. Entonces, varía mucho de paciente a paciente y va a variar también en ese sentido que no se puede especificar de forma fija que yo tengo hepatitis, ¿no? Entonces, se complementa junto con, si es que hay dolor abdominal, se complementa con estudios de perfil hepático. Okay. Ahí se puede ver. Con el estudio médico específico de lo que de perfil hepático. Pero en general el decaimiento, dolor tal vez el del dolor lado de la derecha, ¿no es cierto? Un dolor agudo, me imagino. Y a veces se ponen amarillos o no, pero es un porcentaje puede ser bajo. Tanto piel como los ojos, porque así también hay personas que... Ok, perfecto. En este caso, si yo tengo dudas, doctora, tengo los ojos amarillos, tengo un poquito de decaimiento, regularmente siento un dolorcito aquí en el lado derecho de mi, ¿no es cierto?, como por el hígado. Sí, del lado derecho. Ajá. ¿A qué médico yo acudo para solventar o comenzar al diagnóstico de una posible hepatitis, sea A, B, C, D? Muy bien. Si es posible, acudir al especialista en ello, ¿no? Al hepatólogo. Si no, el médico internista puede también guiar y orientar al paciente en más o menos qué tipo de exámenes se puede realizar. También puede haber fiebre, ¿no? Realmente esas, como le digo, son síntomas inespecíficos y que puede también ser cualquier otra cosa. Entonces, el momento en que ya llega en manos del especialista, sea cual fuere que el paciente pueda tener a la mano, pues seguramente se ordenarán los estudios pensando también en un proceso hepático principalmente. Así es, que puede ser inclusive por medicamento o por alimentación. Por ejemplo, el hígado graso. Sí, por el hígado. El hígado graso, ese es, digamos, otro punto, ¿no?, importante. Pacientes con problemas metabólicos que ya vienen trayendo un hígado graso y que muchos no lo saben,
puede inflamarse. Y esto se conoce como esteatohepatitis no alcohólica, cuando está este antecedente de hígado graso. No alcohólico. No alcohólico. Cuando obviamente es por alcohol, pues tomará el nombre de esteatohepatitis alcohólica. Ok, perfecto. Entonces, diagnosticamos con el médico, ¿no es cierto?, médico internista o hepatólogo, diagnosticamos a través del screening, que me imagino el screening es esa prueba preventiva o para detección temprana de una posible hepatitis A, B, o C, más que nada las más complicadas, B y C, ¿verdad? Hacemos un screening, la vacuna como forma preventiva ¿no es cierto? En caso de que el paciente no haya tenido ya el virus, no haya estado en contacto, tenga una profesión o una actividad económica que sea de riesgo, que tenga a cargo muchas personas, que trabaje en un ancianato, que sea parte del servicio de salud, debe colocarse la vacuna y hacerse un control de los anticuerpos cada año. Es muy importante eso también. Ok, entonces aquí entra la pregunta. Entiendo lo que es, a dónde voy, los síntomas un poquito, ¿no es cierto?, los que tengo, las pruebas que debo hacerme, pero y ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿cómo me contagio de hepatitis A, que es distinta al resto de hepatitis? ¿Y cómo me contagio yo de una hepatitis B? ¿Y cómo me contagio de la hepatitis C? La hepatitis A prácticamente está relacionada con alimentos y agua contaminada con heces fecales. Heces. Sí, Contaminación de que heces. tenga el virus, ¿no? Entonces, si es que no hay una buena higiene de alimentación, tanto de agua como de alimentos, probablemente eso provoque en mí el virus de la hepatitis A. Entonces, es fecal oral. El virus de la hepatitis B y C, igual que la E, ¿no? La E también es fecal oral. Hay datos también que pueden ser por transmisión sexual, la E. El B y C es por vía hematógena, o sea, a través de transfusiones sanguíneas, he recibido una sangre que esté contaminada. Ahora es muy difícil que pase eso. Los controles de donación de sangre, el manejo que hace las personas que manipulan todo lo que es hemoderivados, es muy bueno y ya prácticamente eso es muy difícil. Antes sí, hace 20, 30 años atrás podría ser un factor mucho más alto de riesgo, un porcentaje mucho más alto. Si es que uso, por ejemplo, uso drogas ilícitas, intravenosas y comparto jeringas con alguien que está contaminado, pues también puede haber riesgo por ahí. Todo lo que es accidentes de pinchazos laborales, me pinché por accidente, es menos el porcentaje, pero puede haber riesgo. El hacerse tatuajes en lugares que no haya medidas de bioseguridad, también puede haber riesgo. Piercings, igual si no hay los cuidados, todo lo que implique el que yo sangre o que me tengan que hacer alguna cosita. Y también transmisión sexual, ¿sí? Transmisión a través de madre a hijo que habíamos comentado. Entonces, todo lo que implique el paso del virus hacia la otra persona. ¿En dónde puedo encontrar el virus? El virus está en fluidos corporales como semen, fluidos vaginales, está en la sangre, ¿sí? No encontramos el virus en saliva, no hay, en leche materna es muy poquito, dependiendo de la carga viral de la paciente. No hay en heces ni en orina, no está ahí el virus. Entonces, yo tranquilamente puedo compartir el baño, digamos así. No hay necesidad de que el paciente que tenga el virus tenga un baño propio solo para él. Pero eso cuando hablamos de la hepatitis B y C. Así es. Porque la hepatitis A sí es por... Esa es la otra cosa, así es. Entonces, puedo dar un beso a un paciente con hepatitis B, o a menos que tenga una herida en la boca y yo también, entonces ahí puede haber el riesgo, ¿no? Entonces todo va a depender de esos factores. Perfecto. Cuando yo no me trato la hepatitis, inclusive cuando yo no me trato la hepatitis A, ¿no es cierto?, que es la más común,
¿cuáles son las consecuencias de no cuidar mi hígado cuando ya existe un indicio o ya un diagnóstico? Porque posiblemente, como he escuchado a la gente, que la hepatitis C es igual que el VIH, entra en un estado de, primero, de negación, segundo, de susto, de miedo, de qué es lo que va a pasar con esa persona. ¿Qué sucede cuando la persona no cuida su salud adecuadamente, cuando no se cuida, cuando ya tiene un diagnóstico de hepatitis? Por ejemplo, si yo tengo hepatitis A, como es autolimitado, prácticamente no va a haber mayor consecuencia. Entonces, en ese sentido, no hay problema, pero el momento en que el paciente cursa con todo el proceso de inflamación hepática, con el virus de la hepatitis A, ahí sí va a sentir todos los estragos, ¿no? Prácticamente va a pasar muy cansado por varios meses, pero no va más allá de eso. En consecuencia, con la esteatohepatitis, por ejemplo, no alcohólica o alcohólica, el hecho de que haya una inflamación va a causar fibrosis con respecto a eso, ¿no? Y esa fibrosis me va a llevar a un proceso degenerativo del hígado y a una cirrosis probablemente o a un cáncer de hígado. Ahí sí voy a tener consecuencias. Con virus de la hepatitis B y C también puede haber este proceso de fibrosis. No en todos, pero en ese, por ejemplo, cuando la transmisión es horizontal, que quiere decir por todo lo que hablamos, ahí puedo yo tener el 25% de los pacientes que me desarrollen estas consecuencias crónicas. A mí me parece que el 25% es un porcentaje considerado alto. Así es. Entonces, es por eso la importancia de que se lleve a cabo un seguimiento de esos pacientes por lo menos una vez al año, ¿sí? Porque cualquier tipo de proceso que afecte su inmunidad, un tratamiento que baje la inmunidad del paciente, por ejemplo, que ese paciente le dé un cáncer de cualquier otro lado del cuerpo y reciba quimioterapia que va a bajar su inmunidad, va a hacer que aflore la infección. Entonces, en ese 75% de pacientes que van a ser, que prácticamente o no desarrollan un proceso crónico propiamente dicho, hay que también dar el apoyo, vigilar y que ese paciente sepa que es portador. Igual con la C, ¿no? La C también tiende a que no todos vayan a desarrollar un cáncer o una cirrosis, pero igualmente ameritan estar vigilados. Y si es posible y hay indicación de que reciban el tratamiento que había comentado previamente, lo hagan. Correcto. Un usuario nos pregunta cuánto dura el tratamiento para la hepatitis, pero yo le añado cuál es el tratamiento para la hepatitis, diferenciando hepatitis A de las otras hepatitis, y cuánto dura. Ya, otra cosa que me olvidaba, por ejemplo, en hepatitis autoinmune y medicamentosa también puede generar este proceso de fibrosis, ¿no? Esta inflamación continua puede generar. Entonces, el tratamiento va a variar dependiendo del origen. Como decimos, solamente medidas para ayudar al paciente a superar el proceso inflamatorio. Alimentación, Alimentación, desinflamante. descanso, hidratación. Okay. Para la B tenemos ya antivirales específicos. Estos antivirales suelen ser de uso prolongado, 1 o 2 años, dependiendo del caso, dependiendo del momento del diagnóstico, dependiendo de la carga viral. Nuestro objetivo es que haya anticuerpos contra el virus y que esa carga viral ya no aparezca más, deje de replicar el virus. Ese es nuestro objetivo con el antiviral y usar el tiempo que sea necesario, pero puede ir incluso hasta 2 años o más, dependiendo. En el C, como bien mencionado, estos nuevos medicamentos, hasta 8 semanas. En la esteatohepatitis no alcohólica y alcohólica, ahí sí va a ser muy variable, es un poco más difícil el manejo, abarca un montón de otras cosas, no hay un medicamento específico. Y en autoinmune pues se da corticoides y se mantiene una vigilancia también estricta del paciente para evitar este proceso fibrótico, que si ya está instaurado, siga avanzando o tratar de ayudar de esa manera. Perfecto. Entonces, sí, nosotros necesitamos cuidar nuestro hígado, nosotros necesitamos cuidar nuestras prácticas, tanto de higiene en cuanto a alimentos, en cuanto al uso de los baños,
hablando de la hepatitis A, pero también necesitamos esos cambios de hábitos o de cuidado específico para nuestras relaciones sexuales, porque lo que veo es que es un factor común el tema de transmisión sexual para hepatitis B, C, que son consecuencias o que producen la hepatitis D, siendo la hepatitis B. Y pues bueno, ahí mucho cuidado, es muy importante la salud sexual y reproductiva y las buenas prácticas sexuales para protegernos entre todos. Eso creo que es primordial, doctora, para cuidarnos en general a nosotros, pero también en este caso a nuestro hijo. Doctora, en Suportamed nosotros siempre brindamos, o nuestra razón de ser es el brindar un cuidado integral de los pacientes. Cuando hablamos de cuidado integral de un paciente con hepatitis, por ejemplo, una hepatitis B, una hepatitis C, ¿cómo se lo realiza? El cuidado depende en qué fase esté. Si está en fase aguda, pues se da la atención inmediata y se procede a dar el tratamiento antiviral. Si estamos en una fase crónica, hay que ver en qué fase crónica está. Y hay que hacer en general un seguimiento. Como dije, por lo menos una vez al año, hay que vigilar a ese paciente y hay que saber cómo está y cómo maneja cargas virales. Igualmente en hepatitis C, ahí tenemos menos especificidad de un grupo de exámenes de laboratorio y tenemos también carga viral de hepatitis C y también podemos guiarnos por ahí, si merita o no merita tratamiento. Y un eco de abdomen también viene bien. ¿Sí? Es importante también hacer eco de abdomen para identificación de lesiones focales hepáticas, si es el caso, y hacerlo como de forma preventiva, ¿no? Entonces, siempre viendo el bienestar a futuro del paciente y tratar de adelantarnos un poquito, ¿no? De ser un paso antes de que la enfermedad vaya a interferir en el buen vivir del paciente. Así es, lo importante con un paciente con una enfermedad crónica o grave o compleja como es la hepatitis, en cualquiera, porque la hepatitis A también tiene sus riesgos al no ser tratado, ya lo nos explicó la doctora Angélica, y claro, lo importante es mantener un equipo también en la atención del paciente. Por ejemplo, tenemos al médico internista, al médico hepatólogo, pero también vamos a incluir, entiendo yo, un médico, por ejemplo, nutricionista, que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida de nuestro hígado a través de una buena alimentación, a través de, por ejemplo, algún terapeuta que nos ayude a dejar de tomar cuando sea una cuestión alcohólica, ¿verdad? Sí. Una complicación alcohólica del hígado. O dejar de fumar también, o dejar ciertos hábitos, incorporar otros que son buenos. Entonces sí, lo importante es manejarse en este equipo integral para justamente lograr ese manejo completo del paciente. Así. ¿Verdad? Al respecto de esto y del tema que estamos tratando, hay un usuario que nos hace la pregunta: ¿me diagnosticaron hepatitis C? ¿Puedo tener una vida sexual normal? Sí. Depende también, como dije, insisto en la carga viral, marca mucho y si es un paciente que tuvo el virus y ya prácticamente no hay rastros de carga viral, no hay problema. Igual con la B. Sin embargo, siempre puede haber un riesgo, ¿no? Siempre es mejor usar protección mientras se pueda. Pero si el paciente no tiene definitivamente nada de carga viral, no hay ningún problema. O sea, ese riesgo de infección, de transmisión, va a desaparecer. ¿A desaparecer o a disminuir, doctora? Si es que no hay ni una sola replicación de carga viral, no se encuentra ni una sola copia, se miden copias de unidades internacionales. Si no tengo ni una sola, no hay ningún problema. O sea, no se evidencia. Si es que basta una sola copia, sí hay el riesgo. Ok. Entonces, igual para prevención podríamos decir, relaciones sexuales seguras, por favor, cuídense, utilicen, hay medidas de protección, especialmente el condón, entiendo yo, más que tomar pastillas anticonceptivas, que eso es para evitar embarazo, pero el de barrera. De barrera es tanto el condón masculino como femenino, ¿no? Que también podríamos utilizar. Perfecto. Hay otra pregunta, doctora, que es la última. Me estoy recuperando de una hepatitis A. ¿Cómo debe ser mi dieta? Durante los primeros 6 meses es preferible que sea una dieta
digamos, ligera, o evitar todas las sustancias que puedan inflamar al hígado. Ahora está muy de moda utilizar, por ejemplo, energizantes. Hay que evitar esos energizantes, sustancias, hierbas medicinales que no se sepa el componente. A veces podemos acudir como medicina alternativa a unos atados de hierbita que ni sabemos qué tienen. Eso puede empeorar e inflamar el hígado. Evitar todo lo que son hepatotóxicos, ¿no? Tanto medicamentos como este tipo de sustancias naturistas, que a veces nosotros pensamos que pueden hacernos mucho bien y total pueden empeorar la inflamación. Entonces, en ese sentido, nada más ese tipo de cuidados, una alimentación ligera, sin mucha grasa y no mayor cosa. No implica mayor cuidado. O sea, muy equilibrada, mucha fruta, mucha verdura, sí, y más no natural. grasas sobresaturadas, esas cosas. Perfecto, sí hay que cuidarnos en general, pero en este caso para la persona que tiene hepatitis A, cuidar mucho la dieta. Así es. Cosas que no inflamen en Exacto, general. que no sean tóxicas para el. Ajá, perfecto. Y ahí yo tengo una consulta, doctora. Se escucha mucho que la vitamina B o el complejo B, que de hecho uno lo compra en la percha de la farmacia, sirve mucho para el hígado. Entonces, automáticamente sin yo conocer sobre el tema, si yo tengo dolor de hígado y digo, mi hígado está graso, mi hígado está inflamado, voy a la farmacia, me compro un complejo B en líquido o en tabletas. ¿Eso es bueno? ¿Cómo le estoy haciendo? ¿Qué daño le estoy haciendo a mi hígado? Porque entiendo que... En realidad no sirve de nada. No hay nada que esté estipulado, fijo, comprobado, que sirva para el hígado graso. Nada. Lo único que está confirmado y comprobado es el de dieta y el ejercicio. Nada más. Hay estudios en donde proponen a la vitamina E más bien como un protector hepático, como un coadyuvante a mejorar lo del hígado graso, pero en realidad nada está confirmado o comprobado que sirva en realidad. Esos medicamentos, no voy a dar nombres, que todos sabemos que ahora son muy populares, ¿no es cierto?, para este tipo de cosas, de problemas, en realidad no hay nada fijo. Yo siempre sugiero, es mi punto de vista personal, en vez de comprar esos tipos de medicación, de sustancias farmacéuticas, pues un buen par de zapatos, un bonito calentador y haga ejercicio. Eso es lo mejor que puede hacer por su hígado, por su salud. El hígado es un gran laboratorio, procesa todo lo del cuerpo, es muy noble, se regenera cuando puede, hasta donde puede. Pero cuando ya hemos maltratado de tal manera que llega a una fibrosis muy avanzada, ese ya no hay punto de retorno y ahí es lo que ocurren todas las consecuencias y muy graves. Cirrosis y cáncer hepático verdaderamente es algo a lo que no queremos llegar y que podemos evitar. Eso es lo más importante, está solo en nuestras manos el evitar y poder cambiar el rumbo de nuestra vida. Entonces, con esto del hígado graso, cabe mencionar que lo van a considerar ya como la hepatitis C en Estados Unidos, ¿no? La hepatitis C constituía la primera causa de trasplante hepático en Estados Unidos, pero como ahora ya hay estos medicamentos que ayudan a la curación prácticamente total, ahora va a constituir el hígado graso una de las principales causas de trasplante hepático en Estados Unidos y en personas jóvenes, que es lo más grave. Vemos niños obesos, adolescentes obesos, y que a los 20 años o antes de los 30 años van a tener cirrosis. Es muy grave. Así es, es un mal actual. Lastimosamente, el hígado graso es una de las enfermedades, junto con unas cuantas más, que tienen que ver con el estilo de vida, los hábitos. Y nosotros en Ecuador también tenemos un alto índice de hígado graso, porque la alimentación también está basada en mucha grasa. Entonces, sí creo que ahí tenemos que ir incorporando una dieta más balanceada. Como usted ha dicho, doctora, la prevención de la hepatitis, cualquiera de estas, está en nuestras manos. Nosotros tenemos el control. Es muy importante cuidarnos en alimentación, en nuestras relaciones sexuales, en nuestra vida. Cuidarnos a nosotros y a los nuestros, porque nosotras como mujeres podemos transmitir un virus, en este caso la hepatitis B, y queremos evitarlo, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos crezcan sanos, no necesariamente propensos a tener una enfermedad tan crónica y degenerativa como es la hepatitis. Gracias, doctora, por tanta información. Esperamos que les haya servido, esperamos que esto genere en
en ustedes esa reflexión, aprovechando el día de hoy, Día Mundial de la Hepatitis, esa reflexión sobre cómo nos podemos cuidar, cómo podemos evitar ser una cifra más de una enfermedad que realmente está atacando al mundo entero y que es totalmente prevenible. Y qué mejor sentirse bien y hacer las cosas para uno estar bien, uno y nuestra familia. Antes de despedirnos del programa, invito a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales. Si les gustó este programa, por favor, no se olviden de darnos un like, de compartir con sus familias, con quienes más ustedes quieren. Y recuerden que Suportamed estamos aquí siempre abiertos a escucharlos. Tenemos nuestro servicio sin costo de consejería médica. Ustedes pueden acceder a este servicio a través de nuestra página web www.suportamed.com o a través de nuestro teléfono 099-141-7744. No se olviden que estamos aquí siempre para atenderlos, gustosos de atenderlos con los brazos abiertos y con la mejor calidad. Somos una clínica de alta especialidad que les brindamos un manejo integral de su problema de salud. Doctora, muchísimas gracias. Gracias. Y hasta una próxima. Muy amables, gracias. Gracias.